Bueno, comenzar con esta mesa de la tarde, que la intención es entrar a profundizar en el tema del juego, la educación y el ajedrez, como unos entrecruzamientos que, bueno, veremos por dónde nos derivan. Menos filosófico, menos práctico, menos concreto y pedagógico. Y bueno, y para esto la intención es hacer como un rato de conversación, de diálogo, era un café a la distancia. Veo que Ariel está cumpliendo con la consigna de tomarse un café, me parece, o tiene otro beberaje en la taza, pero en principio vamos a creer que fue un café. Con un detalle, con un detalle. Con un detalle, muy bien. Y bueno, presentar inicialmente, pero voy a dejar que cada uno después se presente. Ariel Castelo, desde Uruguay. Nelson Paua, me corrigen si tengo algún error en la pronunciación, también de Uruguay. Jordi Prió, desde España, y Gustavo Martínez, también desde España. Y quienes habla, que Daniel Pena, también desde Uruguay. Y bueno, la idea que tiró inicialmente Ariel, que es como con lo que vamos a iniciar, es jugar un poco con alguna metáfora a partir del propio juego del ajedrez para dar inicio a la conversación, digamos, como para esbozar las primeras líneas. Así que, bueno, el que quiera comenzar, que tire el primer bocadillo, digamos, y la vamos llevando. Que se anime nomás, no sean tímidos. A ver. Si quieren democráticamente, elijo a alguien. A mí me gustaría que se me viera, pero ya que no se me vea, igual es más fácil, ¿verdad? Para comenzar, ¿no? Para tirar, Bien, ¿no? Que parece perfecto. que estás en la oscuridad. Bueno, creo que estuvimos comentando todos, ¿verdad? En el chat el tema de utilizar la metáfora por lo menos para establecer un primer vínculo con lo que debería ser nuestra relación o con aquello que sabemos con respecto al juego y el ajedrez y también la educación. Pero bueno, en principio dijimos que íbamos a utilizar una metáfora del juego. Algún compañero, creo recordar, cogió las blancas y las negras, otro compañero había cogido el tablero. En fin, bueno, utilizábamos un elemento del juego del ajedrez para poner de relieve o poner de manifiesto cuál era nuestra relación con el juego y en qué medida, bueno, pues el ajedrez era un juego que puede parecer muy obvio, pero creo que entre todos en la conversación podemos destacarlo, podemos variar, o podemos comentar, o podemos incluso darle otro tipo de adjetivos a lo que es un juego. Juego educativo, juego voluntario, juego motor, es decir, tantas cantidades de juegos y de deportes. Bueno, yo había propuesto, cuando estábamos comentándolo con los compañeros, propuse el caballo. Propuse el caballo porque digamos que mis estudios y mi formación vienen del ámbito de la educación física y de la actividad física y el deporte. Entonces, a la hora de asemejar una pieza que me pareciera la más motora o la más dinámica, bueno, pues rápidamente me venía la pieza del caballo. Y la pieza del caballo también tiene un significado especial para mí, porque recuerdo siempre una conversación cuando hablábamos del juego, porque el juego siempre está presente en la educación física, en todas las materias, pero en la educación física, aquí como sucede en España y como sucederá en Latinoamérica, el juego es un bloque de contenidos, está dentro del currículum, es indispensable. Yo hablando con un compañero siempre pensaba, oye, ¿y esto del caballo que me hace tanta ilusión, tanto salto del caballo, tanta cosa del ajedrez que nos comentas aquí, pero ninguno de nosotros somos del ajedrez? Y nosotros el ajedrez, bueno, un juego puede estar bien, puede no estar bien, pero yo no quiero que mis alumnos se sienten en mi clase de educación física. Entonces yo tenía un problema con mis compañeros y con mis propios estudios, puesto que el juego, para mí, en este caso el juego del ajedrez, no era fácil de adaptar a la hora de llevarlo a la clase de educación física, puesto que mis compañeros, que también son profesionales de la educación, consideraban que se necesitaba algún otro tipo de característica o de motivación, en este caso la motricidad gruesa. La motricidad gruesa. Y en cuanto al juego en sí mismo, decían, bueno, tú parece que lo tienes claro, pero ¿qué es para ti el juego? ¿Y qué es para ti el juego en nuestra materia, en nuestra área? Entonces, yo si queréis quería lanzar este primer speech para animar a todos los compañeros y decir, bueno,
Yo tengo claro cómo defender la presencia del ajedrez dentro de la educación física y tengo claro que es un juego, pero todos tenemos claro que es un juego y qué rasgos tiene ese juego. Entonces, voy a comenzar rompiendo con esa pregunta para todos mis compañeros, a ver si todos coincidimos en esa valoración. Y a ver si consigo poner la cámara, que me veáis. Buenísimo, Gustavo. Bueno, arrancó ya con la metáfora con el caballo y el caballo nos trajo una pregunta, ¿no? Una difícil pregunta de definir qué es el juego o el jugar, o bueno, esa distinción entre el juego y el jugar ya habla de un marco teórico también, pero genial, podemos arrancar entonces con esta metáfora y ya intentando tomar esa pregunta de qué entendemos por el juego. Así que, bueno, no sé, Ariel, Nelson, Jordi, quien quiera, Vale, seguimos la yo conversa. arranco atrás de Gustavo. Bueno, agradezco la invitación y la oportunidad de encontrarme acá con ustedes. Y Gustavo arrancó al galope, ¿no? Eso está claro. Yo voy a decir primero que nada que mi elección del elemento ajedrecístico, del cual o sea, del ajedrez no es un tema que domine ni mucho menos específicamente. Igualmente elegí el enroque. Y cuando Gustavo presentaba el caballo, presentaba una pieza, dije, bueno, pero el enroque en realidad es hasta donde entiendo, es un movimiento, es una jugada, es una posibilidad que dan las reglas del ajedrez. Y es una posibilidad única, hasta donde entiendo es el único movimiento que de manera simultánea mueve dos piezas. En el ajedrez no hay otra posibilidad de mover dos piezas al mismo tiempo. Y esto lo hace singular. Y lo conecto con la pregunta de Gustavo porque de alguna manera mi elección de este componente del enroque responde también a eso, a la intención de singularizar el fenómeno del juego, distinguirlo e identificarlo, diferenciarlo de tantos otros fenómenos humanos y de tantas otras circunstancias. La pregunta concreta de Gustavo me lleva también a otra conexión con esta elección que hice del enroque, porque en el enroque dos piezas se ponen en movimiento, como decía, dos componentes, dos elementos, conforman un binomio, una dupla, un dúo. Y cuando pensaba un poco en todo lo que pude entender del planteo y del encuadre de toda esta actividad del encuentro, descubría estos tres binomios con los que yo quisiera sumar a la pregunta que hizo Gustavo. Una está clara y es el binomio juego-ajedrez, ya lo planteó Gustavo. Yo le agrego otros dos, que son juego-educación y ajedrez-educación. Esto es, me parece que en cada uno de estos binomios, por lo menos desde mi perspectiva, hay posibles enfoques diversos. Algunos también los vivo como contrapuestos, no necesariamente contradictorios, pero sí con signos diferentes. Y me parece que discriminar
sobre estas relaciones entre estos tres componentes que son el juego, la educación y el ajedrez, por lo menos en esta instancia, nos podría servir como ensayo para acercarnos un poco más a una comprensión profunda de estos fenómenos y de estos componentes. Muchas gracias. Buenísimo, Ariel. Apertura. Trayendo ahí el enroque, me parece interesante también en esto que plantea Ariel, abriendo la pregunta de Gustavo también, trayendo lo educativo, digamos, o los procesos educativos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, o también, bueno, ¿qué entendemos por lo educativo? O la educación, que es toda una otra gran pregunta, otro gran campo de problemas, gran campo de tensiones, pero me parece interesante el gesto que trae Ariel de ir a una relación dicotómica, pero que no es dicotómica porque está basada en el enroque, ¿no? Que es un juego de dos piezas. Entonces, un gesto ahí para nada menor, me parece como interesante, de no quedarse en una relación polar que no tiene relación entre sí, sino que va y viene. Entonces, y que además libera una potencia, porque el enroque libera una potencia, justamente. Cambia la estrategia y genera una potencia nueva. Entonces, me parece interesante ya empezar a pisar ahí un poco por fuera de las dicotomías. Así que tenemos la pregunta por el juego y cómo defender el juego en la educación física o en la educación en general. Tenemos acá el enroque entre estos polos, digamos, o entre estas piezas que traía Ariel. Y bueno, seguimos con Nelson o con Jordi, quien quiera. Bueno, bien. Dale, Nelson, todo tuyo. Buenas tardes. Yo también soy profesor de educación física. Lo nuestro, junto con Gustavo, es hacer mover a los chicos que jueguen con toda la extensión de la palabra. Y cómo meter el ajedrez en nuestra actividad. Elegí el blanco y el negro como un disparador, porque también nosotros que nacimos en el 60, ¿no? Con todo el contexto social, que después fue avanzando y nos llevó hasta ahora y va a seguir avanzando. El blanco y el negro era como la máxima, o blanco o negro, en todos los aspectos sociales, políticos, religiosos. Y eso llevado al ajedrez. Tenemos que el blanco y negro, dentro de esa disputa que se tiene en el juego, también juegan sus roles y hacen que nosotros modifiquemos nuestros pensamientos, nuestras acciones. No es lo mismo jugar con blancas que jugar con negras. Y pasa, y después cuando fuimos avanzando en toda la cuestión de lo que es el ajedrez, pasa que también con los colores, con el blanco y con el negro, están los temores de empezar el juego, porque tienen que empezar las blancas, y está la seguridad del negro, de decir, yo por lo menos no empiezo. Y también sumamos al blanco y al negro, que el blanco tiene ventaja por mover primero, y el negro no la tendría tanto, porque tendría que contestar. Eso que tiene el ajedrez, que se va dando, también se da en la educación física, también se da en todos los juegos. Entonces yo quería cambiar un poco el concepto, porque después del 60, ya en el 70, cuando empezó Bobby Fischer y Spassky, también fueron cambiando los colores del tablero, y ya no eran blancas, y ya no eran negras, sino ya eran claritas, eran marroncitas, eran amarillas, azules, rojas. Se fue dando una diversidad de colores que, integrado al juego, no le cambiaron la esencia. Hay miles de anécdotas, y personalmente la he sufrido, donde los colores, a mí, en la parte curricular, me sirvió para disparar y poder enseñar el ajedrez. Supuestamente, cuando nosotros teníamos un concepto
creo que bastante arcaico de enseñar ajedrez, nos encontrábamos con aquellas salas silenciosas, con un tablero, totalmente esperando que mi profesor me dijera lo que tuviera que hacer, entendiendo un poco o no que aquel tablero de 64 casillas iba a tener determinada forma de actuar, que las figuras iban a tener determinados movimientos, y aquello complejo se veía bastante engorroso para que nosotros, los niños, o los que enseñábamos a los niños, lo entendieran. Este nuevo ajedrez educativo, esta nueva forma de jugar que nosotros aprendimos y que estuvimos desarrollando durante estos últimos 10 años, aquí en Uruguay por lo menos, da una nueva perspectiva en donde, si bien tienen que ver mucho los colores, si bien tiene que ver mucho el tablero, si bien tiene que ver mucho la integración, tiene mucho más de humano, donde nos reímos, gritamos, saltamos, tiramos las piezas, nos movemos, que antes no nos podíamos mover, estábamos sentados en una silla frente a otro compañero, trabajamos en grupo. Y hoy los tamaños de las piezas son de otra, pueden ser chicos, grandes, todo eso ha cambiado. Y bueno, una nueva perspectiva. También es una nueva perspectiva el jugar y el juego. Por eso el disparador de los colores, que tiene otras connotaciones, por supuesto que sí, pero para que los colores también integran nuestro juego y son sumamente importantes. No sé si comentas algo, Daniel, que no te veo cortado, o continúo yo. Daniel, capaz que tuvo algún problema técnico. Sí, no sé. Bueno, yo supongo que se conectará y dirá el resumen, ¿no? Bueno, a continuación quería agradecer a la organización haberme invitado al congreso, y yo he elegido el tablero porque el tablero es la parte del elemento del juego del ajedrez que permite ubicar las piezas encima del tablero, ¿no? Después permite a las piezas que se muevan, ya sea por las filas, columnas, diagonales o con el caballo que salta, ¿no? Combinando filas y columnas. También el tablero es la parte que permite visualizar la estrategia a través de planes o la táctica para realizar a llevar a cabo la estrategia. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que estamos haciendo desde el proyecto EducaChess, con muchos colaboradores que participan en otras mesas de este congreso, es intentar estructurar materiales para ayudar a facilitar la implementación del ajedrez educativo en las aulas, en horarios lectivo en las escuelas. Entonces, para ello, hacemos materiales, que algunos están ya gratuitos en la red, otros estarán en el futuro gratuitos, porque la idea es que todo esté gratuito. Materiales que sirvan tanto para el alumnado como también para el profesorado. Para el alumnado, para que tengan materiales para trabajar ellos. Para el profesorado, para que les ayude en la formación didáctica del ajedrez. Entonces, dentro de estos materiales de formación, hay algunos que trabajan las transversalidades, como el libro de Gustavo, que es El ajedrez y la motricidad, donde se explica un proyecto, el Checkball, donde combina una materia curricular en concreto, que es la educación física, con el ajedrez, ¿no? Que después Gustavo se puede explicarlo mejor porque él es el autor del Checkball, ¿no? Hay otros proyectos que combinan la música con el ajedrez, o combinan las matemáticas con el ajedrez, o la lingüística con el ajedrez. Hay otros proyectos, en cambio, que combinan ya dos materias interdisciplinares o más. Y la idea del proyecto EducaChess es combinar todas las transversalidades que presenta el ajedrez para poderlo aplicar en el aula, para que el profesorado que lo incorpore en el horario lectivo le sirva a él para que el alumnado aprenda contenidos de sus materias curriculares o aprenda o adquiera competencias del programa educativo del país en donde se encuentre, o adquiera habilidades emocionales,
o un etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos materiales tenemos un material que explica cómo intentar gamificar actividades lúdicas, ya sean actividades extraescolares o sea en actividades dentro de una materia escolar o de un proyecto transversal que se aplique en una etapa o en un curso escolar. Entonces, ahí es cuando se podría distinguir, sería la pregunta que aportaría, ¿no? Distinguir entre gamificar actividades lúdicas que nos sirvan para aprender ajedrez y al mismo tiempo aprender contenidos curriculares o adquirir competencias, o en vez de gamificar, que es mucho más complicado, aplicar juegos como aprendizaje basado en juegos, ¿no? Que sería, pues, cualquier juego de estos que utilizamos en las clases para enseñar algún contenido del movimiento de una pieza o de alguna cosa en matemática como puede ser múltiplos divisores o en lingüística formar frases a través de distintos problemas, ¿no? Entonces, más adelante se podría hablar aquí de qué tipos de problemas o de juegos se podrían utilizar en las actividades escolares. No sé si dejarlo para después, ¿no? A través de otras preguntas o otras aportaciones de los compañeros, a profundizar en algunas cosas o en otras. Buenísimo. Les agradezco el haber seguido, tuve un problemita con la conexión, pero genial, me dio para escuchar bastante lo de Nelson. Te pido disculpas, Nelson, ahí que un pedacito del final no lo pude escuchar. Pero bueno, tenemos este primer panorama bastante abierto, donde claramente se notan los enfoques distintos, y eso me parece que es una oportunidad linda para ir más a fondo. Y entonces, bueno, la segunda consigna, digamos, en este semijuego en el que estamos, de hacer que hacemos un programa de radio en un congreso, hacer cómo, sería, bueno, tenemos varias preguntas que quedaron ahí digamos, como en tensión, quedaron arriba de la mesa, que tienen que ver con esto de cómo entendemos el juego y el jugar. Creo que ahí hay como una diferencia bastante importante, más bien en el énfasis, ¿no? O en el sentido del juego o del jugar, el hacia dónde, digamos, el para qué. Que creo que ahí se nota un poco la perspectiva un poco diferente, y está bueno que lo hablemos, quizá dentro del marco de lo educativo, o en el cruce con el marco de lo educativo, que puede ser esta diferenciación entre la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, o la ludopedagogía, o bueno, cómo hacer ese enlace, digamos, ese puente, o ese enroque, como decía Ariel. Eso por un lado, que queda ahí picando, que me gustaría ahora que pudiéramos ir un poquito más a fondo. También esta cuestión de la multiplicidad, que creo que un poco lo que entendí de lo que venía Nelson en esto del blanco y el negro, ¿no? Y de una dicotomía en un momento histórico, de este miedo y seguridad en un momento, bueno, donde Latinoamérica estaba atravesada por una polaridad muy fuerte, y sobre todo por, bueno, gobiernos autoritarios y mucha represión, y donde estaba muy presente el miedo, básicamente. Y bueno, cómo esa multiplicidad se va readaptando, se va transformando en relación también a todo un entorno. Me parece interesante cómo de alguna manera Nelson trae lo social atravesando la materialidad del juego, ¿no? Y esa materialidad del juego atravesándonos a nosotros, los que jugamos y quienes proponemos jugar también. Eso me parece, ahí trajo otro cruce que creo que estaba implícito en la idea del juego, la educación y el ajedrez, que es lo social o la sociedad o el socius, o como le quieran llamar, pero que está ahí dando, ¿no? como un sostén casi invisible. Y después esta pregunta más como por el cruce concreto, que creo que, por lo que comprendo, por lo que me queda resonando de lo que dice Jordi, es como la bajada del juego al espacio educativo, más bien centrado en lo escolar, que es lo que trae Jordi en el aula, pero quizá lo podemos ampliar un poquito más para los que también venimos de otros espacios de educación no formal, por ejemplo, pensar ese cruce, ¿no? ¿Cómo ese cruce es posible, no es posible, qué sentido puede tener? Y bueno, y para eso proponerles, que un poco lo veníamos conversando también en el chat, intentar, sé que esto es difícil, y más para los que estamos acostumbrados así como a
a mucha de la discusión conceptual, basándose en una historia personal o en una anécdota de alguna situación que hayan vivido, poder traer un algo de eso, un gesto, un detalle de esa situación, de esa anécdota, que les sirva para desplegar de ahí, como, ¿no? Como si fuera un concepto que está plegado en esa situación. Bueno, decir, bueno, yo lo pienso desde acá, entiendo el juego desde acá, o entiendo que el ajedrez puede ser un juego en esto, o me interesa que el juego en lo educativo tenga este lugar y se despliega de esa anécdota. Entonces, capaz que la consigna es un poco entreverada, pero creo que se entiende. Así que, bueno, quien se anime también de nuevo, ahí creo que Nelson está levantando la mano o está con cara de que es un poco mucho. Es bastante complejo, sí. El juego como juego es todo un tema. Esto, en sí es un tema muy grande y aplicarlo en los diferentes ámbitos donde nosotros nos movemos y queremos llevar ese juego también es complicado, porque nos movemos en una sociedad que es sumamente compleja, contextos totalmente diferentes, pero que tiene su riqueza en el juego mismo. Porque nosotros cuando intencionadamente queremos que se apliquen determinadas reglas y llevarlo hacia nuestro juego y llevarlo hacia lo que pretendemos en un intento pedagógico bastante importante, también estamos llevando lo nuestro, lo personal, lo que nos atraviesa el día a día y que tiene que ver desde el alumnado pequeño hasta el anciano o el mayor que juega en una plaza. Entonces, atravesar todo ese recorrido y uno poder estar en cada momento y adecuarse a cada situación es muy difícil. Lo que dice Jordi está bien, perfecto, me encanta, pero es el aula. Ya está regida, ya tiene sus reglas, ya tiene sus normas, tiene su verticalidad. Pero yo que trabajo en la calle, que voy a los parques, que llevo una pelota de básquetbol o una de voleibol y a su vez llevo un tablero, también atraviesa todo otro mundo, otra dimensión que es totalmente distinto y que también es válido. Y también jugamos, y ahí el juego es importante, porque yo llevo el juego, después lo desarrollo de la manera que me parece más convocante o más interesante, pero eso es lo que quería decir. Yo me voy a aprender y voy a ser muy disciplinado, voy a hacer los deberes que pide Dani. Les voy a contar una anécdota de hace un montón de años, muchísimos años, porque yo estudiaba. Qué obediente, Ariel, qué obediente. ¿Viste? Estaba estudiando educación física, que también es mi formación de origen, plena dictadura en Uruguay. Y la anécdota es que estaba, creo que en primer año de la carrera de educación física en el ISEF, y en una materia que se llamaba juegos, por casualidad, estaba ahí. Y estábamos haciendo tareas y un compañero propuso un juego que debía tener o había sido la consigna que fuera algo así como un juego para tracción de brazos. Entonces puso un bastón en el medio de dos personas sentadas frente a frente en el piso, tomadas del bastón y traccionar. De modo que uno de los dos, una especie de lucha entre comillas, uno de los dos, el que hiciera más tracción, se traía de alguna manera encima al otro, ¿verdad? Como para vencer en esa especie de lucha y generar el efecto orgánico buscado. Lo interesante de la situación fue la interpretación de quien en ese momento era responsable docente, uno de los responsables docentes de la clase, que fue
que como el compañero había hecho parejas mixtas, y en el caso en que sucedió que un varón se trajo encima a una compañera porque hizo más fuerza, eso, el resultado, digamos, que era la compañera encima del compañero, tenía connotaciones sexuales, por lo cual no era apropiado ni conveniente. Esta es la anécdota, y esto lo relaciono con lo que yo entiendo que sucede con el dispositivo, con el fenómeno del juego en la educación. Está claro que tenemos que pensar de que el encuadre y el marco y la definición que cada quien o en la organización o la institución de la que se trate tenga sobre educación, sobre juego, etcétera, etcétera. Pero para tratar de hacer un aporte breve en este momento y en estas circunstancias, lo sintetizo en una frase, y es que el juego puede ser funcional, puede a veces ser funcional, es decir, servir a otros objetivos subordinados, a los que se subordina el fenómeno lúdico. Por ejemplo, los objetivos educativos. Entonces, la frase es: el juego puede a veces ser funcional, pero siempre, absolutamente siempre, es esencial. Es decir, siempre tiene que ver con la esencia del ser humano que juega. Y esto lo digo porque, como en la anécdota que quise referir, cuando en educación utilizamos un recurso como es el juego, o el recurso lúdico, tal vez más ampliamente concebido, tenemos que tener presente que el resultado no va a ser el que nosotros esperamos, que nuestra planificación, nuestro guión, no necesariamente va a ser el que resulte, porque sucede que hay otro ser humano u otros seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, quienes sean, que intervienen con toda su integridad en el desarrollo y el resultado del juego. Por lo tanto, juego y educación, uno de esos binomios que yo en la intervención anterior hacía referencia, para mí tiene este componente que es una virtud que tiene el juego, y es que no se lo puede controlar. Si algo tiene de valioso el juego, es, primero, para hacer juego, tiene que cumplir, desde mi punto de vista, con la regla de la incertidumbre de los resultados. Porque si ya supiéramos cómo va a resultar, no estamos hablando de juego, estamos hablando de otra cosa. Que no está mal, pero es otra cosa. El juego debe necesariamente tener incertidumbre en cuanto a cómo va a resultar, cómo va a terminar, para que sea juego. Pero le agrego este otro componente, sobre todo desde la perspectiva docente, y sobre todo desde la perspectiva docente, que lo que pretende es que el juego cumpla la función de enseñar determinado tipo de cosas, tenemos que al menos tener la precaución o la cabeza abierta de que no necesariamente vaya a resultar exactamente para donde nosotros lo planificamos. Porque el juego tiene esa posibilidad, y es que quien juega interviene y lo puede alterar. Por lo tanto, puede estar alterando los resultados previstos y planificados por anticipado, por parte de quien hace la propuesta. Entonces, no es un instrumento sencillo, no es un recurso pedagógico y didáctico de fácil utilización, sobre todo para aquellos que tienen un bajo umbral de frustración, porque por eso es que muchos maestros, maestras, profesores, profesoras, en todos los niveles de enseñanza, no creo que se animen a utilizar el juego, porque muchas veces uno propone un juego para que lo que resulte sea el objetivo que está procurando,
y el asunto se va para otro lado. Bueno, eso, que para mí es una virtud que tiene este fenómeno, en realidad creo que en términos de educación, sobre todo de la educación, sea formal o no formal, la educación que está como superestructurada y no tiene la posibilidad de flexibilizar los horizontes cognitivos de para dónde van los conocimientos y por dónde los podemos abordar, creo que no es el dispositivo justo. Esto hablando del juego en términos generales. Gracias. Buenísimo, Ariel. Trayendo ahí, picando el debate también. Me parece que Jordi quiere seguir la conversa. Una especie de anécdota podría ser lo que pasa en muchos centros, y en el mío también, de secundaria, que quieren trabajar con proyectos a nivel de incorporar muchas asignaturas o materias curriculares. Entonces, para cada proyecto buscan un centro de interés. Y claro, yo siempre les propongo, el centro de interés podría ser el ajedrez, porque así no caldría buscar cada vez un centro de interés, ¿no? Ya lo tenemos. Si les gusta a los compañeros, ya lo tenemos para todos los proyectos, y entonces en todos los proyectos partimos del centro de interés del ajedrez, pero podemos trabajar lo que queramos, ya sea de matemáticas, de lenguaje, de tecnología, del ámbito que sea, ¿no? Del ámbito artístico. Entonces, a partir de esto, podemos utilizarlo para introducir el ajedrez en las escuelas de manera masiva, universal. Porque si los profesores, les guste o no les guste el ajedrez, ven que el ajedrez es útil, pues cada vez habrá más profesores que lo incorporarán con un fin, que es enseñar sus materias o facilitar que sus alumnos adquieran al final del curso o de la etapa educativa unas ciertas competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea nuestra es que el proyecto sirva para aprender ajedrez a los que no saben jugar ajedrez de alumnos, pero también que facilite al profesor que le sirva como mecanismo, como recurso educativo para sus objetivos educativos de su materia curricular. Entonces tendríamos las dos posibilidades. Es decir, un proyecto enseña ajedrez, pero también enseña los contenidos curriculares, o viceversa. Entonces, a partir de ahí, para meter el juego, para que sea más divertido, para que el alumno pueda elegir lo que hace, se puede disponer de una buena ajedreteca, que muchos de nosotros tenemos juegos de aquí y de allá, hemos recopilado, ¿no? Entonces, el alumno puede tener una cierta variedad de juegos que el alumno elegirá, pero todos tienen la misma finalidad para explicar un concepto de ajedrez o para trabajar algún contenido curricular, para que el alumno se sienta libre de elegirlos, ¿no? Entonces, de juegos todos conocemos, ¿no? De sencillos, es decir, que pueden hacerlo individualmente como un pasatiempo, que lo puedan jugar como pareja, o también que lo puedan jugar en grupo. Entonces, es interesante estructurar y recopilar juegos para tenerlos como recursos en cada momento. Y ahí tendríamos el juego del ajedrez con juegos de otras cosas, ¿no? Bien, buenísimo. Ahí está, digamos, creo que claramente son enfoques distintos que tienen como sus puntos de articulación, pero que creo que te ha gustado, pero hay como una diferencia como de base, me da la sensación, de la perspectiva de medios y fines, digamos, ¿no? De entender al juego como un medio para un fin, más allá del juego en sí mismo, que es lo educativo como lo curricular, como el acercar un cierto contenido, o la transferencia de un contenido, ¿no? Que es como el sentido más tradicional de lo educativo, que hoy ha tomado un nuevo carácter o un nuevo discurso que tiene que ver con esto de las habilidades y las competencias, que es un poco lo que trae Jordi, y creo que, digamos, no por polarizarlo, pero sí creo que son un poco diferentes, la perspectiva que está trayendo Ariel, o Nelson también, digamos, tensionando desde el espacio público, que es el juego como
como algo, una materia viva, digamos, ¿no? Como un espíritu que va más allá del contenido que yo pueda querer, sentimiento del juego como acontecimiento, como la posibilidad de que pase algo diferente y no solo al servicio de, que creo que era un poco lo que planteaba Ariel. Pero bueno, me parece que está interesante, se empieza a picar un poco el debate, que es un debate que además tiene, no sé, décadas, ¿no? Entre la perspectiva más funcionalista del juego, más de entender el juego como una herramienta para, y del juego como una esencia del ser humano que responde a unas ciertas necesidades. Eso es un debate que tiene añares y seguirá teniendo, y creo que lo interesante de esto es que a la medida que se está dando el debate, justamente, y que, perdón Gustavo que interrumpí, pero me generó todo esto, Una cosita se está solo. dando ese... Sí, perdón. No, digo que el juego es la manera que aprenden los niños y las niñas, ¿no? Y lo aprenden utilizándolo de forma libre, ¿no? Porque si juegan es porque quieren ellos, no porque queremos nosotros. Pero podemos aprovechar que los niños y las niñas jueguen y nosotros aprovecharlo para que aprendan más cosas, aunque ellos se piensen que jueguen solamente, ¿no? Que no Claro. No sé. Por eso mismo digo que es diferente el enfoque y, o sea, me parece recontra respetable, no lo digo porque esté mal, sino que son justamente enfoques distintos tiene una funcionalidad heterónoma, digamos, el sentido del juego, en el planteo que estás trayendo, tiene un sentido que está más allá del juego, que es el objetivo que está poniendo el adulto, en este caso, por ejemplo. No importa, igual, si es un adulto, puede ser un adolescente, puede ser un adulto mayor, o en el caso que planteaba Nelson, puede ser un adulto en relación a un adulto mayor en la calle, pero pensado desde un objetivo que trasciende el juego en sí mismo, el jugar y el acontecimiento que sucede en el jugar, lo vivo, esto que decía como incontrolable, ingobernable que traía Ariel, me parece, ¿no? Como de esa cuestión de que no es una herramienta como quien dice, quiero clavar un martillo, quiero clavar un clavo y uso martillo. El juego tiene esa cosa que le agarras el martillo y se te transformó en un serrucho, de golpe, ¿no? Entonces, esa materia viva es creo que como la búsqueda de que esa materia viva sea más una herramienta o sea más una materia viva hace que el enfoque sea distinto, más bien el énfasis, no ni siquiera creo que es tanto de enfoque, sino el énfasis y que responde también a un sentido que se le da al juego. Pero no voy a interrumpir más, quiero que comente Gustavo también y seguimos la conversa. Estamos ahí igual de tiempo, 1 hora era obvio que nos iba a quedar corto, ¿no? Bueno, es un placer escucharos, la verdad. Sigo intentando, mediante el juego, conectar la webcam, pero creo que todos estamos de acuerdo en muchas de las cosas, independientemente de que veamos el juego de una forma más metafórica o más una esencia o un fin, una función educativa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el potencial que tiene como tal, en sí mismo, como juego, y todos estamos de acuerdo en que puede albergar un gran protagonismo en contextos de ocio, de tiempo libre. Estamos hablando de la educación, de la escuela. Entonces, creo que tenemos un paraguas muy amplio donde ya hemos llegado a un acuerdo muy importante, que no es poco, y es que tenemos el gozo de jugar y que tenemos el gozo de tener el ajedrez. Entonces, a mí también me gustaría preguntar, porque bueno, a mí me puede gustar hacer pasatiempos, o me puede gustar hacer sudokus, o me puede gustar mover el palito o el bolígrafo, y puede ser para mí un juego interesante en ese momento, pero si lo comparamos con otros juegos, ¿qué tiene de especial el ajedrez? ¿Qué hace el ajedrez de especial como juego en sí mismo? Para que nosotros estemos dentro de una mesa de un congreso internacional virtual relacionado con el ajedrez educativo. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿verdad? Y reflexionar. Y ahora voy a enlazarlo con vuestro permiso con mi anécdota, que no os he contado mi anécdota. Para mí el ajedrez es un juego motor, fijaos, que puede parecer extraño, justamente motor, ¿verdad? Con la cantidad de clasificaciones que tienes de juego, justamente lo valoras de manera motriz, de manera motora. Mi anécdota se resume en una conversación con 2 compañeros de mi carrera que comparto con mis compañeros de mesa, con algunos de mis compañeros de mesa de educación física, y es que ellos daban por
por sentado que el ajedrez nunca iba a estar dentro de sus contenidos. Lo que hablaba Jordi del currículum, de la posibilidad de trabajar otras materias, otros contenidos curriculares, no iba a estar nunca por el mero hecho de que iban a estar sentados sus alumnos, iban a estar sentados. Muy bien, Gustavo, háblame de apartado de cuestión cognitiva, háblame de lógico-matemática, háblame de atención, memoria, háblame de 20.000 cosas, pero mis alumnos no se mueven. Entonces, mi anécdota consistió en que yo dije, bueno, pues esto no puede ser. Digo mi pasión del ajedrez, junto con mi otra pasión, mi profesión como profesional de educación física, digo, tienen que estar unidas de alguna forma. Entonces, tenía que modificar el juego del ajedrez, ya introduzco la palabra de juego modificado, tenía que darle una vuelta al ajedrez para hacerlo presentar o describirlo de una manera motora. Jordi se ha referido a una propuesta que está dentro del libro que le ha comentado, del ajedrez y la motricidad, que es Checkball, y que invito a todos los participantes, y mis compañeros de mesa han podido verlo, invito a Checkball con X a que se metan en cualquier vídeo que ven en YouTube, y lo que hago es tratar de traducir la esencia de la que hablan a Ariel y Nelson, la esencia del ajedrez, al juego motor. Al juego motor mediante lanzamientos, recepciones, desplazamientos, un balón de goma espuma, y convirtiéndonos nosotros mismos en piezas. Un juego muy parecido al balonmano. ¿Para qué? Para cumplir con esa esencia que han comentado mis dos compañeros, Ariel y Nelson, fenomenal, como estás comentando tú, nuestro moderador también lo está destacando en su resumen, y también para darle la finalidad educativa que buscaban mis compañeros y que a lo mejor no veían de otra forma. Si necesitaban que se movieran, trabajar contenidos muy concretos de condición física, de salud, de motricidad. Entonces le daban un fin a la materia de educación física que de ningún modo podían ellos negarse a decir, bueno, ahora voy a plantearme si la introducción de este tipo de ajedrez o del checkball como ajedrez motor tiene sentido dentro de mi aula. Entonces, mi anécdota en cuanto mis propios compañeros sentían rechazo hacia el ajedrez, hizo que viese la propia esencia del juego del ajedrez desde otro punto de vista, y en este caso era un punto de vista motor. Por lo tanto, yo encontré una forma de valorar el ajedrez que se suponía o que daba una alternativa diferente a otro tipo de juegos, que también tienen cabida, porque yo creo que nos equivocaríamos si compitiéramos con el resto de juegos. Hay que destacar el valor y el potencial del juego, del ajedrez, pero no es necesario competir. ¿Por qué tengo que oponer el ajedrez al balonmano o al parchís o al juego de la oca? Bien, tengo muchísimos argumentos y muchísimas razones, pero yo creo que eso nos ocuparía otro congreso, otra jornada. Así que, bueno, doy paso a mis compañeros para ver qué opinan ellos de esa doble vertiente y de esa comparativa con otros tipos de juegos que están dentro del aula. Buenísimo. Yo quería hacer un comentario. Tengo acá un pequeño libro, que no sé si se llega a ver, pero les comento, se llama Juegos Inocentes y Juegos Terribles. Es un clásico del Río de la Plata, de la filósofa argentina Graciela Yeynes. Me gusta mucho me gusta este libro. Y quería compartir una anécdota también, ahora mientras los escuchaba. Hace pocos días cerré uno de los cursos que estoy dando. Yo soy sociólogo, y vengo de otro palo, digamos, pero estoy en este mundo lúdico, digamos. Estuve dando un curso de sociología de la educación para estudiantes de magisterio, para estudiantes de maestras, ¿no? Y al terminar el año, bueno, yo trabajo mucho con propuestas lúdicas para trabajar ciertos contenidos, de alguna manera adaptando, como decía Jordi, cierto jugar con un cierto contenido curricular. O sea, terminamos dando Marx, Engels y Bourdieu con ciertos juegos, ¿no? Pero sobre todo trabajando desde el atravesamiento que nos generan esos contenidos, ese cierto orden del mundo que generan estos autores. Y pasaron cosas muy interesantes, y en este año caótico de la pandemia y de la virtualidad, pasaron cosas muy interesantes a nivel grupal, incluso virtualmente, de una intimidad un poco extraña, porque estaba siendo grabada y todo, como la que está sucediendo en este momento. Y quedé profundamente preocupado, porque al finalizar el curso hicimos una instancia presencial, porque en ese momento en Uruguay las medidas sanitarias habían bajado un nivel de intensidad,
y la mayoría de las estudiantes plantearon que preferían que las clases siguieran siendo virtuales el año próximo, pero no por la pandemia y por el miedo al virus y a la situación, etcétera, sino porque no encontraban una diferencia sustancial en el acontecimiento, en lo que pasa en el aula, entre estar tirados en la cama viendo una cámara a su docente exponiendo un contenido, ¿no? En esta lógica magistral de la transferencia de contenido, que estar presencialmente haciendo lo mismo, estar sentadas observando a una persona, ¿no? Entonces quedé claramente muy impactado y preocupado por la situación, porque qué poquito está pasando, ¿no? Qué poco está pasando en un aula, que los estudiantes están prefiriendo esto, que si bien se generan lazos hermosos, como en este caso estar por un océano de distancia y poder estar conversando, pero todos sabemos que lo que sucede es mucho menos, ¿no? En términos sensoriales, amorosos, creativos, la potencia humana es mucho menor por la virtualidad. Entonces me quedé como rumiando mucho en esto de la potencia del juego, ¿no? En la potencia del encuentro que genera el juego, y en esto de poder adaptarlo, que era lo que traía Gustavo, ¿no? De generar modificaciones, y cómo esas modificaciones toman vida por sí mismas también. Y eso me parece alucinante, ¿no? Como de repente Jordi planteaba, bueno, un cierto contenido de matemática o de alguna materia más tecnológica, pero el propio hecho después de estar jugando esa adaptación, que quizá el docente tenía como un cierto sentido de trabajar tales contenidos y probablemente hayan generado una cercanía mayor y una aprehensión de ese contenido mucho más cercana, con mucho más sentido, además toma vida por sí mismo. Quizá ese adolescente, niño, se lo enseña la adaptación como un nuevo juego en su barrio, ¿no? Yo me acuerdo de niño haber jugado adaptaciones de juegos que atraían los docentes, y era el nuevo juego del barrio, de la cuadra, ¿no? Entonces tiene su propia vida y a su vez genera vida dentro del aula. Hay algo de esa potencia que a mí me parece alucinante, y quería traer esto de Graciela Jaynes, que ella plantea la necesidad de un lapso de caos para instalar un nuevo orden, ¿no? Entonces, como eso sucede dentro del aula cuando proponemos el juego, cuando generamos un juego, ¿no? O se instala, habilitamos la posibilidad de jugar. Ese orden, que es un cierto sentido de lo curricular, del contenido, de la jerarquía, se pone en paréntesis, ¿no? Por un tiempo. No del todo, porque de alguna manera algo de eso se filtra, tampoco seamos ingenuos, pero hay partes de ese orden que se ponen en paréntesis. Y sin embargo se construye un nuevo orden que da una cierta vida, sacude, ¿no? Sacude ahí las piezas, y después se vuelve a eso como a distender, pero sin embargo algo permanece. A mí eso es lo que me parece como más interesante, y quizá esto ustedes que están más en el palo del ajedrez en específico, aunque no es exactamente de mi palo, pero que me parece como interesante, lo sé jugar, los juegos desde niño, que hay de específico en el ajedrez en ese permanecer. En el momento en el que se cierra el paréntesis de ese orden, ese círculo mágico, como le decía Huizinga, o como otros autores, cuando se cierra ese paréntesis del juego, ¿qué es lo que permanece? Porque permanece, sí, quizá algunos contenidos, como plantea Jordi, que me parecen interesantes, o ciertas competencias que se van instalando, o hasta ciertas habilidades motrices, ¿no? Como decía Gustavo, esto del movimiento, pero también permanecen otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas que quedan resonando, ¿no? Porque tampoco es que vuelve el orden anterior completamente, hay algo que permanece, ¿no? O sea, y es difícil de saberlo también, o sea, o de percibirlo, pero bueno, con eso nos quedan 4 minutos nada más, pero quería traer a Jaynes, que además me parece realmente una referencia hermosa en su escritura, además. No sé si quieren hacer un comentario final, quizá para ir, difícil de cerrar, pero por lo menos... Bueno, pues, no sé, Nelson, un minuto y ya está. Sí, y te paso. A ver, Dale. habéis dicho, ¿qué tiene el ajedrez que enamora tanto, no? Bueno, el ajedrez puede ser el juego más importante de todos por sus peculiaridades concretas que tiene, ¿no? Desde cultura, arte, que lo toca todo, es decir, que tiene muchas transversalidades. Es la simple práctica del juego de ajedrez desarrolla 5 de las 8 inteligencias múltiples de la persona, aparte de todo lo que fomenta en valores, o, por ejemplo, podemos fomentar la igualdad de género, podemos luchar contra el racismo, podemos integrar a jóvenes con personas adultas con mayores, ¿no? La relación intergeneracional, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
que tiene una variedad importantísima, que a partir del ajedrez se pueden trabajar muchas cosas, no solamente contenidos o competencias, sino también todo lo otro, ¿no? Y por eso tenemos tanto interés en que se universalice el ajedrez, aparte de que es una actividad mental, ¿no? que potencia las capacidades cognitivas de la persona. Yo quiero saludar y cerrar también dejando una idea de lo que creo que queda después del ajedrez y después de cualquier juego. La erotización del proceso de aprendizaje y enseñanza. Trajiste a Jeynes y yo aprovecho a compartirles a otro autor muy interesante, que es Massimo Recalcati, y este concepto de erotización del proceso de enseñanza y de aprendizaje me parece que es sumamente interesante y que trasciende la singularidad de tal juego o de tal actividad lúdica. Tiene que ver con que el ajedrez, o tal vez, y sin tal vez, muchísimas otras actividades lúdicas, contribuyan a enamorar y a generar el deseo del aprendizaje, el deseo de conocer. Eso sería un gran aporte de cualquier actividad lúdica en la dimensión de lo educativo. Por eso lo sumo a la globalidad de los juegos, en este caso el del ajedrez. Muchísimas gracias a todas y a todos por estos espacios. Hola, yo también me quiero despedir con las últimas palabras, por supuesto agradeciendo y bárbaro todo esto. Lo que sí quiero decirle es que el ajedrez es uno de los juegos que nos va a acompañar durante toda la vida, hasta nuestros últimos días, porque empezamos de chiquito y terminamos de muy mayores y seguimos jugando al ajedrez en sus diferentes formas y con sus complicaciones y nuestras virtudes. Por eso el ajedrez tiene un poquitito más de plus que otro juego, porque hasta los últimos días podemos practicarlo y bueno, genera todo lo que ya hablamos. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Bueno, me gustaría despedirme también de todos vosotros. Me hubiera gustado agradecer a toda la organización y a los responsables de manera personal que se me viera la cara, pero estoy seguro que voy a tener otras, otras ocasiones en las que poder coincidir con vosotros y es un verdadero placer. ¿Qué es lo que queda, Daniel? ¿Qué queda después? Bueno, pues yo querría quedarme, voy a ser muy breve, querría quedarme con que queda el interés, queda la motivación y quedan las ganas de seguir jugando. Imaginaos, el ajedrez, un juego que consigue que sigamos jugando, que queramos seguir jugando y que además su aprendizaje se desarrolle, se inicie, se implemente a través del propio juego y de otros minijuegos. Es decir, un juego global, un juego universal, como dice Jordi. Yo creo que esa es la base de esta mesa y también tiene que ser la conclusión. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias de verdad por el rato, por la conversa, por el respeto también. Me parece que hay que destacarlo. Muy, muy lindo la compartida, como decimos acá. Así que, bueno, agradecerles. Estamos justito a tiempo, 6:01. No puedo creer que puede manejar el tiempo con tanta certeza. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta puesta en palabra y compartida y la seguiremos. Un saludo para todos. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.